Ya, vamos a dar inicio a la clase de artes visuales de octavo básico de la etapa número 6, guía número 4. Vamos a compartir la pantalla y dar inicio a la presentación. Entonces, esta clase corresponde a la clase número 1 de esta guía número 4, etapa 6. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Expresar y crear visualmente. Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. En la guía anterior y en esta estamos viendo la pintura de paisaje, ¿ya? Y como nos da a entender esta imagen, vamos a enfocarnos en esta guía en el paisaje urbano, porque en la guía anterior estuvimos viendo el paisaje natural. El concepto de paisaje lo definimos en clases como las imágenes que se refieren a una porción del espacio. En el caso del paisaje natural, un espacio natural, y en el caso del paisaje urbano, es un paisaje de ciudad, ya con construcciones hechas por el hombre. Los paisajes que vimos en la etapa anterior fue el paisaje natural y sus características es que podían ser marítimos, podían ser montañas, podían ser bosques, pero la característica más importante del paisaje natural es que no hay intervención humana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pintura cerca del campo que se vean construcciones como casas, establos y ese tipo de cosas, sería también un paisaje urbano, pero rural. O sea, perdón, un paisaje, sí, bien digo. Paisaje urbano. Ha formado parte de las obras de arte desde los inicios de la pintura, dado el interés de los artistas por representar lo que les rodea, ¿ya? Aquí vemos una pintura de un paisaje más medieval porque vemos construcciones como tipo castillos. Entonces, el paisaje urbano también es un testimonio de cómo vivía la gente. Se puede decir que anteriormente al siglo XIX el paisaje urbano asomaba por las ventanas de las diferentes estancias o formaba parte del fondo de las obras, siendo más o menos importante a medida que avanzan los conocimientos en conceptos de representación espacial, perspectiva y los avances técnicos e industriales. Entonces, lo importante es que antes del siglo XIX no había un género de paisaje, de pintura de paisaje, ¿ya? Era como parte del decorado de la pintura. Acá podemos ver dos pinturas de paisaje urbano de distintas épocas. Acá vemos de construcción renacentista, se puede ver como por el tipo de edificaciones que hay y por la vestimenta que tienen las personas. En cambio acá, en la imagen de la derecha, la pista que nos da que es un paisaje urbano moderno son el tipo de construcciones y que también existen vehículos modernos, ¿ya? Entonces, cada representación de paisaje sería acorde a la época en que fue hecha. Cuando hablamos de paisaje urbano estamos refiriéndonos a la imagen de un terreno concreto. El paisaje de la ciudad muestra cómo se conforman sus elementos mediante su propia imagen. Es decir, todas las ciudades tienen sus características propias. El diseño de paisaje urbano aparece como resultado de la conjugación de los aspectos ambientales y humanos. Estos dos elementos comparten su existencia en un área muy concreta de los territorios urbanos, ¿ya? Entonces, el paisaje urbano considera elementos del ambiente, pero también elementos construidos por las personas. El diseño de las ciudades se encuentra en un cambio constante y continuado a través del tiempo, no solamente por la forma de crecer las ciudades, sino también por el deterioro que sufren, ¿ya? Entonces, en la ciudad el paisaje está cambiando constantemente porque, como podemos ver, hay edificios que quedan obsoletos y que son demolidos para dar paso a la construcción de uno más nuevo, ¿ya? Cosa que en el paisaje natural se da con tiempos distintos, porque, por ejemplo, cuando, no sé, un árbol se cae porque ya está seco y viejo, no es tan instantáneo como cuando se demuele un edificio o alguna construcción para construir una edificación nueva.
Podemos definir paisaje urbano como la combinación del respeto medioambiental y la calidad de vida de la ciudad y el espacio público que usan los ciudadanos. Idealmente sería eso, que las edificaciones pudieran respetar el medio ambiente y garantizar una buena calidad de vida a sus habitantes. El paisaje de las ciudades muestra cómo se transforman los recursos urbanos y sus paisajes naturales. Es la máxima expresión de la evolución de las urbes en la que también influye la historia. Es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Se fijan que las construcciones van cambiando de acuerdo a los avances tecnológicos y la modernidad que experimentan estas formas de construir. En la historia de las artes se ha representado el paisaje urbano desde épocas como la antigüedad y el Renacimiento. Sin embargo, es durante la época del Barroco que se consolida como tema gracias al artista Johannes Vermeer. Luego, los paisajes urbanos siguieron siendo representados en movimientos como el impresionismo, el expresionismo y las vanguardias del siglo XX. Este punto es muy importante porque, como les explicaba anteriormente, no existía la pintura de paisaje como tal hasta la época del barroco, ya que viene después del manierismo en la historia del arte. Entonces ahí se comenzaron a pintar paisajes como tema propio de las pinturas, ya no solamente como un decorado. Denominamos urbanismo al conjunto de actividades relacionadas con la planificación y el mantenimiento de las ciudades, ¿ya? O sea, el urbanismo se preocupa, digamos, de planificar cómo se construye una ciudad y cómo poder mantener esa ciudad funcionando, ¿ya? Por lo general, el diseño de una ciudad consistía en su planificación en torno a un centro neurálgico, como puede ser la Plaza Mayor, donde se concentraban las actividades comerciales, sociales y culturales, ¿ya? Nosotros sabemos que la Plaza de Armas, como se le conoce aquí, son como los lugares más importantes de donde se partía la construcción de la ciudad, pero ahora las ciudades van creciendo como, digamos, ocupando distintos espacios debido al aumento de población de las personas, ¿ya? ¿Cuáles son las características básicas de los paisajes urbanos? Vamos a ver qué cosas principales los definen. La densidad poblacional. A pesar de que la población, es decir, el número de personas que viven en la ciudad, es distinta en cada urbe del planeta, este dato se refiere a la cantidad de personas que viven en un área determinada, ¿ya? Podemos ver que en el caso acá en Chile, la densidad poblacional en las ciudades es mayor que en el campo, ¿ya? Y eso lo podemos comprobar viendo la cantidad de personas que viven en Santiago, en la región metropolitana, en comparación con zonas más rurales, ¿ya? Aumento de la población. El simple hecho de que la población aumente en una ciudad no quiere decir que ésta evolucione. Es necesario que existan zonas de población que se encuentran en crecimiento constante, pero no reúnen las garantías necesarias para que ese aumento no sea peligroso. No porque una ciudad tenga más habitantes quiere decir que es más moderna, ¿ya? Solamente indica que hay muchas personas viviendo y puede que tengan o no las comodidades que garantice esta ciudad para vivir, ¿ya? Todas las infraestructuras que hacen la vida de los habitantes más cómoda y sencilla. Obviamente las personas necesitamos contar con una serie de facilidades dentro de la ciudad donde vivimos. Las infraestructuras son elementales para el desarrollo del paisaje urbano. En este grupo podemos incluir absolutamente todos los servicios que ofrece una ciudad: carreteras, edificios, puentes, comercios, zonas de espacio verde, parques infantiles. Todas estas construcciones están hechas para que la vida de los ciudadanos sea mucho más cómoda respecto a cómo era antes la vida rural. Ya, por ejemplo, una carretera permite mejor traslado. Las zonas de espacio verde y los parques infantiles permiten zonas de recreación de forma segura, etc. Las actividades que desarrollan sus ciudadanos en ella. ¿Qué sería una ciudad sin personas que la trabajasen? Esto es fundamental para el desarrollo de la urbe. Cuando hablamos de actividad nos referimos a las actividades en cualquiera de los sectores económicos de los habitantes: agricultura, industria, servicios, etc. O sea, para que una ciudad funcione, la gente tiene que trabajar y que circulen ciertos servicios y satisfacer ciertas necesidades. La topografía. Aunque podamos muchas veces obviar este aspecto, es igual de importante que todos los anteriores. Por ejemplo, según el tipo de suelo que haya en ella, se pueden realizar unas u otras actividades e infraestructuras. De la topografía urbana dependen aspectos tan concretos como la creación del diseño de las carreteras, ¿ya? Entonces,
según el lugar en que esté situada esta ciudad, son las cosas que se pueden construir o no. Por ejemplo, hay zonas más en el sur donde no es bueno construir sótanos porque en la época de lluvias se inundan, ¿ya? Pero en cambio en una parte que es más seca, que digamos el clima, tiene un clima que no llueve tanto, sí se pueden construir este tipo de, digamos, de espacios subterráneos, ¿ya? A modo de ejemplo. Entonces aquí vemos dos pinturas de ciudad, una del estilo post-impresionista y del estilo surrealista, ¿ya? Son distintas formas de representar el paisaje urbano. Aquí vemos en la pintura post-impresionista que mediante las manchas se logra el efecto de luces nocturnas, ¿ya? Y aquí vemos como una especie de carretera y un edificio. Acá en este cuadro surrealista, si bien vemos elementos que se escapan de la realidad, está inspirado en una construcción urbana. Vemos la Torre Eiffel, vemos edificios, entonces quiere decir que esto, a pesar de que tiene elementos oníricos, quiere decir como de los sueños, está basado en una ciudad real. ¿Ya? Tenemos otra manifestación de dos construcciones muy similares, pero en esta vemos que los colores son mucho más expresivos, representa como la aglomeración de gente en las ciudades, y acá es una pintura mucho más cercana al realismo fotográfico, es decir, pintar las cosas tal como se ven en la realidad. En cambio, la pintura de la izquierda es una pintura que expresa más sentimientos porque si bien se basa en la realidad, digamos que el autor pone elementos propios a esa interpretación. Ya, ¿de qué será del trabajo que realizamos en clases? Es la actividad modelada del ítem número 2 de la guía de aprendizaje número 4, etapa 6 de artes visuales. Para ello debes contar con la guía abierta en un documento del computador o celular, o bien la guía impresa más lápiz y cuaderno de artes visuales. Realizar la guía no es difícil porque son preguntas de apreciación artística. ¿A qué se refiere esto? Teniendo en claro cuál es el contenido en clases y mediante la observación de imágenes hay que responder preguntas. Y esas preguntas se responden en base a lo que ustedes conocen de lo que aprendimos en esta clase, ¿ya? Así que es fácil de realizar, tienen que poner mucha atención y hacerlo a conciencia, porque la apreciación artística es muy importante, digamos, dentro del aprendizaje de las artes visuales, porque permite poner en palabras los sentimientos y las sensaciones que les producen las imágenes, en este caso las pinturas de paisaje urbano, ¿ya? Bueno, y el cierre de la clase hay que responder las preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Y por qué crees que es importante aprender sobre la representación del paisaje urbano como tema artístico? ¿Ya? Puedes responder estas preguntas escritas en tu cuaderno y después revisarlas para poder integrar todos estos conceptos que tratamos en la clase de hoy. ¿Ya? Y bueno, la clase siguiente a esta había que tener la actividad modelada de las preguntas de apreciación artística y trabajar en clases con los materiales solicitados para hacer una representación de un paisaje urbano a gusto del estudiante, ¿ya? Lo importante en la clase de artes visuales es que tenemos una parte, la teoría, que es todo este contenido que hemos aprendido, y la parte práctica, en que el estudiante, digamos, utiliza esos conceptos que vimos en clase, pero de forma concreta, haciendo una pintura, un dibujo con el tema revisado, ¿ya? Entonces, eso sería la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.